Bien, gracias Marina, compañeros. Es genial y aparte Marina creo que nos puso cronológicamente porque creo que el flujo de las imprensas vinieron como cayendo desde México hacia el conito de Latinoamérica y es increíble cómo uno se enriquece y lo que yo tenía pensado hablar se va como nutriendo y disparando como nuevos discursos, pero por un tema de tiempo vamos a tratar de respetar lo que habíamos guionado, no sin antes decir que esto me parece que es como la revolución de la cultura gráfica y del diseño desde la mirada de estudio hacia, bueno, todo ese abanique, esa forma de mirar particularmente. Y yo soy como el más chico y estoy en las pantallas de los gigantes, ¿no? Entonces es como un privilegio casi triple, digamos. Así que, bueno, les voy a compartir pantalla. Vamos a poner acá. ¿Ahí lo ven? Sí, perfecto. Bien. Entonces es así. También nosotros cuando Marina nos propuso y dice, bueno, vamos a hacer una mirada general, como decía Roberto, hoy es un desafío enorme porque nosotros en nuestra caja de conocimiento, digamos así, habíamos estudiado la primera mitad del siglo XIX, faltaba toda la otra mitad, pasarle el peine mediano, porque tampoco le pasamos el peine fino, por decirlo de alguna manera, en tonos de investigación profunda, ¿no? Pero sí quisimos hacer una mirada general de lo que es las imprentas y la evolución de esta industria para luego poder ir a hacer más detalladamente un estudio de casos. Entonces, en nuestro país lo que hay es un muy buen registro sobre la prensa periódica de los periódicos y eso es un acervo que está muy bien registrado, por eso lo llamé la prensa de la prensa. Y para construir una mirada general, entonces decidí cómo construir una cartografía como para iniciar el viaje y tener una mirada de la cancha, digamos, como reconfigurada en cuanto a pieza visual, ¿no? Que me permitiera traducir de alguna manera toda la información que teníamos en esos registros que veníamos como ya manejando desde la mirada de la bibliografía y bueno, de la historia, de la sociología, de la política. Y en este sentido, Wilson de Muró es el que recogió toda la obra que hay escrita y que toma el tema desde las letras, digamos, y hizo una bibliografía muy rigurosa de todo lo que es publicaciones que trata sobre el tema de la producción de impresos de toda índole, ¿no? Entonces es un material muy bueno, yo me estoy familiarizando con Wilson porque él es profesor de la Facultad de Humanidades y tiene estudios muy abundantes sobre el tema de la prensa periódica en Uruguay. Entonces estructuré, primero que nada, en 4 puntos para tratar de, bueno, abarcar el tema, ¿no? De manera clara, por lo menos. Entonces, ahí ya les conté un poco por qué o sea, me planteé una cartografía como una forma de ver el panorama general y a ver, por lo menos visionar cuál es el estadio de la cuestión durante todo ese siglo, ¿no? Después los criterios, que un poco lo que decía también Dina, que es aprender a leer y reconfigurar la jerarquía de lo que nos dejan los referentes de otras disciplinas y ver cómo utilizamos esos datos para saber cómo investigar, qué mirar, dónde ir a buscar y tener como esa mirada amplia, ¿no? Entonces vimos algunas publicaciones específicas sobre imprenta, que eso también nos va a dar un panorama bastante bueno sobre el campo fértil que hay en Uruguay en el sentido de conocer toda la trayectoria de la identidad tipográfica nacional.
Y por último, esto que estamos haciendo ahora que a mí me parece genial, y es la construcción de la región y entender el proceso regional en el cono, ¿no?, latinoamericano, y cómo los intercambios y estos cruces nos van enriqueciendo a través fundamentalmente de la construcción de estos ámbitos de diálogo. Entonces, sin más, reconfigurar el soporte, salirnos un poquito de los libros, que un poco a mí me parece que nos da como una visión fragmentada, pero únicamente desde el punto de vista de la navegación del objeto libro. Entonces, lo sacamos y lo tiramos en un formato nuevo para ver cómo se construye el mapa. Entonces, esto nos da como una especie de mapa gigante en una lámina que, para que se lea en un cuerpo 10, es casi del tamaño de una puerta. Pero también nos permite ir nutriendo a cada uno de los actores de la información que venimos sacando de la bibliografía, como para también visualizar, ¿no?, y comparar uno con otro, a ver los puntos notables, de alguna manera, de cuáles son las cosas de interés que podemos llegar como a ir a mirar, o bueno, qué nos llama la atención en cuanto a profundización. La base de esta construcción de la cartografía en general son estos 4 libros, hay muchos más, pero estos son los que recogen los criterios de datos que fueron a lo largo de la historia recogiendo, analizando la prensa periódica, y uno particularmente recoge también libros, que es el de Dardo Estrada. Entonces, recorrer estos libritos, tratando de buscar datos para cambiar el orden y sacar a la prensa como la jerarquía principal del tema, y ponerse a la imprenta para tratar de visualizar la producción de esos talleres, y de ahí salir a buscar, ¿no?, los datos. Hay 4 cosas principales que a mí me parecieron súper importantes de la pieza, de la cartografía en sí, de tener como un mapa general, y es, primero que nada, la ubicación cronológica de dónde existió el taller. Esto es un dato que está como disperso, metido entre los datos de las publicaciones periódicas. Entonces, ahí lo ubicamos. Después, el otro dato que también permite establecer el lugar geográfico donde existió la imprenta dentro del territorio nacional. El otro es que podemos tener una duración tentativa de la actividad, y esto rastreando la fecha de las publicaciones, que es un acercamiento, porque nosotros analizamos solo prensa periódica, que eso también es algo que hay que aclarar, y la producción editorial, que está dentro del género de las producciones periódicas. Entonces, nos permite también irse sistematizando la información y poniendo cada publicación que encontremos dentro de la imprenta correspondiente. Claro que eso depende siempre de la rigurosidad con que se cumplen algunos aspectos que son como tradiciones de poner, bueno, el pie de imprenta, colofón, bueno, libris y demás, que nos permitan traducir ese dato, ¿no? Entonces, algo que nos parece impresionante, y un poco reflexionando lo que veníamos discutiendo o intercambiando, es que en ese flujo de fundaciones y de publicaciones dentro de América Latina, en la primera mitad del siglo XIX, que fue lento el proceso porque arranca en 1807 con los ingleses, y después fueron apareciendo las demás imprentas, y están muy involucrados con los procesos de los países aledaños. Pero después, en la segunda mitad del siglo XIX, es impresionante la cantidad de talleres que surgieron, y ya de antes habíamos visto cómo la tecnología circulaba y se vendían, se compraban las herramientas, la tecnología, ¿no? Se cambiaba de nombre los talleres tipográficos, pero
después de la Guerra de Grenda, que fue como la última gran guerra del Uruguay, y hay como un flujo que es impresionante, que pasó a ser casi 5 veces más grande que la primera mitad del siglo XIX, ¿no? Vean ahí que nosotros pudimos, en los 4 libros que analizamos, cartografiar y poner en ese mapa 185 imprentas, ¿no? Entre 1855 y 1900. Y también creció muchísimo en el interior del país, ¿no? Con eso que decía Daniel, que me pareció como punto de partida para analizar desde el interior del país, desde una ciudad o un departamento, digo, bueno, desde dónde podemos mirar, el origen del diseño adentro de cada ciudad. Entonces me parece que es maravilloso el enfoque y obviamente que acá el campo está totalmente fértil, ¿no? Importante que en el siglo XIX, y a partir de este registro, que es una donación de una máquina, de una prensa, al Museo Histórico Nacional, como hipótesis podría ser como lo que marca el fin de esta tecnología, y ya en la última mitad del siglo XIX empiezan a aparecer otras, ¿no? Las imprentas como planas, y eso ya empiezan como a producirte, y este documento podría ser como ya la última, digamos, que el abandono de la tecnología de la prensa de brazo. Bueno, y hay antecedentes de listas que jerarquizan las imprentas y su producción en algunas revistas, para que vean que hay muy pocos trabajos acerca que agarran a la imprenta como eje principal, ¿no? Como tema principal. Y bueno, son los catálogos de las artes gráficas, el de 1945 y después hay otro de 1950, esos listan imprentas y también hacen como un abanico de la producción editorial que tienen los talleres, y de Jacinto Duarte también abre un abanico importante porque no solo pone lo tipográfico, sino que también ahí habla de otras industrias que no son tipografía, pero que se dedican a la industria de la imagen, afiches, y abre un poco el abanico de las prácticas proyectuales del diseño, no solo del libro, que me parece muy importante, y tratan, sí, del siglo XIX. Entonces, estos son los datos que nos permitieron construir la cartografía, y también es algo que debe ser una evolución natural, ¿no? Como intuyo, que cada uno de los autores de los libros que nosotros estudiamos fueron agregándole datos que nos permiten también construir, ¿no? Y a construir la trazabilidad, digamos, de algún modo, de los talleres tipográficos. Y voy en el capítulo 3, acá lo que queríamos ver es que existen estudios específicos sobre la imprenta. Este fue el primero que conocimos, la imprenta de calidad de Furlong, que él es un referente latinoamericano muy importante, casi siempre una fuente primaria. Y en base a este estudio, bueno, está el aporte que hicimos hace poco con Andrés y con Marina, publicamos digitalmente, auspiciados por el Museo Pau de Santo Antonio, de Brasil, y logramos colocar la mirada del diseño en el análisis de un taller tipográfico, ¿no? Que eso, digamos, marca de alguna manera una mirada nueva, ¿no? Que Wilson de Muro también reclama eso, ¿no? La mirada de otras disciplinas, que también lo comentaba Daniel, también lo comentaba Claudia, de que hace falta la mirada de nuestra disciplina sobre el análisis de cómo vemos el aporte de lo visual y cómo eso le aporta potencia al mensaje, o bueno, o no, ¿no? O al revés, lo disminuye, pero sí siempre es un elemento que está presente y que merece, ¿no? Como un estudio. Después hay estos de Juan Pibel de Otto. Él estudió la imprenta de la provincia y la imprenta de San Carlos, en periodos muy cortos,
Y Enrique Arana está también algo que es compartido con Pibel Devoto, porque Pibel Devoto también escribió sobre la imprenta del Ejército Republicano, pero no lo conozco el artículo de él porque es parte de una revista que no lo pude encontrar en la web, pero Arana lo cita en este artículo. Y estas son otras publicaciones que están como en el inventario del acervo bibliográfico de producciones de Pibel Devoto, pero que no los conozco, pero los datos están y son ubicables, son rastreables gracias a este registro, que era un poco lo que nos comentaba también Dina. Y recientemente, una mirada desde el diseño, que sí es importante porque todos tienen un contexto histórico importante y se anclan en el desarrollo de la profesión, la enseñanza del diseño, los orígenes, ¿no? Todos buscan como esa cuestión que tiene que ver con la identidad nacional, ¿no? Y la importancia de que crezca como disciplina y como una disciplina que aporta a la cultura y que no es simplemente un instrumento de otros y que también tiene como una mirada. Entonces es interesante, como ese librito de 1990, yo lo abrí porque hoy me gustó mucho que dice Roberto, que bueno, Chile era como el niño rebelde, y los incunables y los primeros impresos uruguayos, tiene que, no sé, eso es algo que yo lo desconozco, pero como el primer incunable libro, editorial como libro, como género, que no es un periódico, a un chileno como autor, José Miguel Carrera, y es el manifiesto que hace a los pueblos de Chile el ciudadano José Miguel de Carrera, impreso en 1818. Este libro lo pone como el primer libro impreso en Uruguay, ¿no? Como género libro, digamos. Y bueno, y después en el 2013 Vicente La Mónica, que es como el compilador que está haciendo un aporte importante dentro de la historia y dentro de lo que es lo nacional, hace una recopilación increíble, con todo diseñado con tipografía uruguaya, porque es como un homenaje que ellos hacen, y ahí recoge la opinión de 42 diseñadores sobre la tipografía y su rol en América Latina. También tiene un contexto histórico que está muy bueno. Después se concentra Vicente también como compilador en la tipografía digital, y esto posiciona a Uruguay como productor en el siglo XXI, algo que no pasó en el siglo XIX, sí pasó en el siglo XXI y posiciona a Uruguay como productor de tipografía en otro medio, ¿no? Tipografía digital. Y el libro de Rodolfo Fuentes, que es la primera historia del diseño contada por un diseñador en nuestro país. Rodolfo es un diseñador que tiene más de 40 años de profesión en nuestro país, y en el 2020 sacó Del plomo al píxel, y tiene también una cantidad de datos históricos importantísimas, y hoy cuando hablaban de los naipes me fui a revisar, porque él cita a unos naipes charrúas, que es parte de una obra de la nación charrúa, y acá, bueno, no sé si se llega a ver, pero están las cartitas charrúas ahí, no sé si me ven, pero está fantástico, y también es un hilo para tirar del ovillo ahí, como lo dice él, que está buenísimo. Y bueno, y el último capítulo, digamos, es este entretejido que de alguna manera viene dejando una herramienta que es indispensable, y más que nada pone en relación no solo como estas instancias de comunicación virtual, pero también deja una constancia muy importante de cómo es, ¿no? Los asientos bibliográficos que se encuentran sobre la temática y más sobre la cultura gráfica en América Latina, y los viene publicando año tras año, y ahí abajo está, bueno, cómo lo vamos entendiendo, cómo nos vamos apropiando, y cada vez vamos creciendo más. Yo creo que esto es una característica de todos los países, que año a año se viene incrementando y venimos manejando mejor la bibliografía que existe referente a la cultura gráfica de cada país. Y bueno, y como conclusiones,
que ahora también, ¿no?, se agregan, y ya conociendo como un contexto latinoamericano y viendo el punto de vista y el modo de ver de los otros colegas, decíamos que, bueno, el funcionamiento, ¿no?, de estas redes bibliográficas, ¿no?, y cómo eso, podemos decir que con propiedad, porque lo vivimos, lo repasamos y tuvimos que analizarlo, está en pañales, ¿no? Y la participación en este tipo de eventos nos contribuye a poner en valor y aparte aprender a usar la bibliografía, a mirarla, a valorarla, y hacer como una reconfiguración para fortalecer ese proceso de oxigenación permanente que necesita la cultura. Un poco eso lo dice a Alicio Magallanes, también yo había preparado un texto de lectura que hace alusión a eso, y como última conclusión entonces es posible visualizar el crecimiento del universo de la cultura visual latinoamericano, que por eso me pareció la revolución latinoamericana, porque es tangible, uno lo visibiliza, y eso se nutre de este tipo de eventos, de compartir, ¿no?, y hacer un poco la investigación, y a la vez incorporar a los estudiantes y abrir la posibilidad que se pueda transformar en proyectos de extensión, y a la vez fortalecer el proceso de enseñanza. Bueno, les hice ahí volando, más o menos bastante resumido de lo que tenía pautado, pero como reflexión final, esto es un privilegio realmente, porque la riqueza que nos proporciona este tipo de eventos nos permite motivar las ganas de seguir aprendiendo, ¿no? Así que los dejo por acá, y te agradezco un montón, Marina, por la invitación, y a los compañeros.